Mis queridos hermanos, como decía el apóstol Pablo cuando se paraba frente a la iglesia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo vuestro espíritu. Amén. Amén. Para mí es un privilegio, hermanos, en esta mañana tener a un hombre de Dios aquí, Pastor Jorge. El Señor pues nos ha concedido tener ya muchos años de amistad y para mí, yo le he dicho al Pastor Jorge, hermano, tú llégate a la iglesia. Para ti no hay agenda. ¿Se lo he dicho, pastor? Sí. Llégate cuando quieras. Pues me llama, me dice, pastor, tienes dos opciones. Una, venir a mi finca y otra me dice estar en tu iglesia. ¿Cuál prefieres? No, vente para mi iglesia. Ya será el otro día, digo yo, cuando nosotros, hermanos, vamos a ir a la finca de él. Ya un día fuimos, especialmente un domingo. Vamos a ir, hermanos, yo quiero hablar con el pastor Jorge porque quiero que un día me des tu piscina. Para bautizar unas personas. Lo vamos hablando. Ya está lista la piscina, ¿verdad? Sí. Y yo creo, hermanos, que allí podemos hacer los bautizos. Le prestamos la piscina al pastor Jorge unas 2 horas. Aunque yo conociendo a estos siervos de Dios me va a decir, no, venite para acá, haces tu culto y haces los bautizos. Eso me vas a decir. Pero de entrada, hermanos, unas 2 horas le prestamos y bautizamos ahí los que tenemos que bautizar en el nombre del Señor. En esta mañana, mis queridos hermanos, para no quitar más tiempo, Pastor Jorge, pasa con nosotros. Tú quiero que me le des palabras a la pastora Isla, quiero que nos salude también. Amén, amén, pastor. Bueno, gracias, pastor. Muchas gracias. Primeramente quiero dar gracias también a la iglesia por Sabéis que mi mujer pasó un cáncer, que estuvisteis orando, y quiero dar gracias a esta iglesia, porque cuando descubrieron... Hay ritmo en esta iglesia. Gozo. Y cuando lo descubrieron, nos quedamos los dos mirándonos y con la doctora enfrente, diciendo... ¿Te sirve, pastor? Así vale. Da igual, vamos aquí. Ay, gracias. Y nos quedamos los dos mirando diciendo, bueno, pues vale, pues tengo un cáncer. Pero cuando tu confianza la pones en el Señor, decimos, Señor, si es tu voluntad, sánanos. Pero el creyente, la ventaja que tiene es que se supone que tiene que tener y tiene la maleta siempre preparada. ¿Sabéis para dónde, no? Y yo veía a mi mujer y decía, la maleta las tiene preparadas. Pero yo decía, Señor, que no se vaya tan pronto, porque es que si no yo me muero. Y el Señor nos lo concedió. Empezaron con la quimio, donde hacía una vida normal. Luego la radio, donde seguía una vida normal. Me acuerdo que íbamos al hospital a que le pusieran y la gente estaba allí pues, de otra manera, pero ella hacía una vida normal. Incluso las enfermeras y la gente decía, bueno, la mujer parece que no tiene nada. Claro, porque la fe que una persona, un hijo de Dios tiene, sobrepasa todo entendimiento. El hombre piensa que en la medicación o en la situación del día está todo, pero no. La fe es algo mucho más importante. Y eso Dios lo da a aquel que reconoce a Jesús como su Salvador. Aquel que entiende la obra que Dios hizo entregando a su Hijo unigénito, con el motivo de que todo aquel que crea en Él no se pierda en esta vida, mas tenga vida eterna. Dios nos da el regalo del camino en esta vida. Ese camino que la mayoría de la raza humana busca a su manera, su satisfacción. Pero el único camino que da libertad es el camino de Dios, el camino de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate que hay muchos dioses con minúsculas, pero ninguno dijo yo soy la verdad. Y el hombre y la mujer hoy en día, ¿qué busca? La verdad.
Pues la verdad la tenemos aquí, en la palabra de Dios. Amén. Y ese fue el motivo de empezar el ministerio de Fuente de Vida, como cualquier familia pastoral que empieza un ministerio, en que la gente conozca la verdad. Vemos que el mundo se está corrompiendo a pasos agigantados, ¿verdad? Está siendo cada vez más corrupto, pero la verdad va a permanecer para siempre. Y la verdad nos ha hecho libres. Por eso quiero contar la bendición de lo que ha pasado en Fuente de Vida, predicando la verdad, nada más. Gloria a Dios. Y hemos visto cómo Dios ha ensanchado las estacas. Me gustaría que fueran allí a ese sitio donde vieron antes, para que vieran el nuevo lugar de culto que hemos abierto. Tenemos que cerrarlo. Pedimos oración por obreros, por voluntarios, para cerrarlo con paneles, pero es todo de madera, precioso, para reunirnos unas 150 personas o 120. 120 muy bien, pero podíamos pegarnos más, pero vamos, yo creo que con lo que somos vamos bien. Pero sí es verdad que hemos pretendido que ese lugar sea un lugar donde cada vez más iglesias de Madrid y de fuera de Madrid nos están solicitando para hacer reuniones de bautismos, de tal, y la verdad que está haciendo para nosotros una bendición poder tener esa pequeña inyección económica para cubrir gastos. ¿Quién conoce el sitio de Fuente de Vida? Que levante la mano. ¿Quién lo conoce? Más o menos aquí algunos. Este matrimonio así, precioso, que ya tiene un niño nuevo. Madre mía, ¿eh? Cómo se te nota esa cara de compromiso, hermano. Y vamos bien, vamos bien. Como el Señor va trayendo a su iglesia lo que vayan a ser salvos, ¿verdad? Y pues me gustaría que conocieran. En su día ya vendrá el pastor, la familia pastoral, para que vengan a verlo. Pero el Señor nos ha dado el privilegio de poder tener un local ahí en Coslada, en Guadarrama, donde almacenamos cosas. Y lo más importante es salir de la Comunidad de Madrid, como ahora estamos en Andalucía, en Chiclana, provincia de Cádiz. Y allí pues también hay un objetivo, un ministerio nuevo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que se haga la voluntad de Dios en ese sitio. Ahora estamos en una situación de cuidarlo porque estaba abandonado, poco a poco vamos arreglándolo para que se pueda edificar y hacer allí viviendas y que Dios haga su voluntad. En nuestro corazón hay una intención, pero hemos aprendido a que Dios haga su obra. Lo que sí sabemos es que eso no es nuestro, que eso es de Dios. Eso es lo que Dios quiere saber, que no solamente lo sepa en nuestros corazones y lo vea, que es el único que lo ve, sino que lo podamos decir de nuestra boca. Eso es para Dios y Él sabrá. Entonces doy gracias por vuestras oraciones, pido oración por ello, pero también quiero decir una cosa. Ahora estate atento, atenta en esta mañana. Fuente de Vida cumple 20 años en este año y estamos celebrándolo y vamos a hacer una celebración, un recordatorio del aniversario. Ya se ha cogido un sitio a unos 200 kilómetros en la carretera de Andalucía, provincia Ciudad Real. Está a 1 hora y media más o menos. Y hemos cogido el 29, 30 y 31 de mayo. 29 y 30 y 31 de mayo. 29 por la tarde, 30 todo el día y 31 por la mañana, hacer el culto y luego irnos después de comer. En la cuota está cubierto desayuno, comida y cena y obviamente el lugar de dormir. ¿Vale? Va cubierto todo. Pero hemos traído hermanos donde la alabanza va a ser imprescindible. Van a venir hermanos. ¿A alguien le gusta el flamenco? Es porque lo has probado. Qué bueno. De este bando nadie. Espero que os arrepintáis. Pero eso es alabar al Señor también de una forma. Hermano, a ti te va a encantar. Un día te voy a llevar a un sitio, pastor. Lo vamos a llevar a un sitio. Van a venir aquí bailando y alabando a Dios por todo lo alto. Vamos, se van a poner a dar taconazos aquí. Y qué bueno es alabar a Jesús. ¿Sabe? El Señor dice,
y donde estéis, haceros a esa cultura. Amén. Que hagámonos al sitio donde estamos. Y además es más fácil para que así estos cabezotas españoles vayan a los pies de Cristo. Amén. Que puedan ver que realmente Jesús es para todos, también es para nosotros, para los españoles, ¿verdad? Y qué bueno ver que no hacemos acepción de personas. Y la cultura es muy importante, Dios lo utiliza para su obra. Amén. En este caso, el folclore, la música andaluza que viene de las raíces del pueblo, del sufrimiento de lo que pasó el pueblo, que no es un cante de fiesta, es un cante de dar gracias de donde ha salido el sufrimiento del pueblo. Esa es la razón del flamenco, porque hay muchos palos, hay muchas formas de cantar flamenco. Bueno, no voy a dar un curso ahora de flamenco, porque si no, me pongo a dar palmas y me quedo solo. Pero sí, hermanos, os animo para que oréis por ello. Me ha dicho el pastor que hará todo lo posible para estar en esas fechas, 29, 30 y 31, 29 de alabanza, el 30 también vendrá un grupo flamenco muy conocido, pero vamos a hacer bautismos también, bautismos colectivos. Entre muchas iglesias van a traer hermanos de sus iglesias que quieren bautizarse y luego el domingo pues hará culto. Entonces, que oréis por ello, ¿amén? Amén. Vamos sin más a la palabra del Señor, porque yo creo que dentro de este menú que nos ha preparado el Señor, donde hay primer plato, segundo plato y tercer plato, pues yo creo que es estos platos que creo que es importante, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos delante de Dios como Él quiere que nos pongamos. Bendito sea Jesús. Padre, estamos gozosos. Y Señor, quiero hablar contigo. Tú me has hablado durante esta mañana a través de la alabanza, a través de la comunión, mi hermano pastor José con su esposa, sus hijos y otros hermanos de la iglesia. Tú me hablas. Tú me hablas. Y cuando me hablas y veo el gozo y la alegría que me das a través de la comunión con los hermanos, entonces es cuando me acuerdo que tú me sacaste del pozo del gozo. Tú me sacaste de la oscuridad para darme este regalo. Uno de los tantos y tantos regalos que me das. Cuando he escuchado las alabanzas, que fueron de las primeras que yo escuché, yo dije, Dios mío, qué bueno eres. Cómo refrescas mi alma. Dios mío, no se puede comparar ni con todo el dinero del mundo. Cuando tú das un regalo y sabemos que viene de parte tuya, no se puede comparar con nada material, porque el poder de tu espíritu está por encima de todo lo que el hombre, este mundo, puede ofrecer. Bendita sea tu gracia, ese regalo inmerecido. Gracias por esa gracia. Gracias por estar escrito en el libro de la vida sin merecerlo. Gracias por la certeza de saber que un día vamos a estar en ese lugar donde tú has preparado morada para tus hijos. Gracias, porque aun siendo pecadores, tú nos redimes con tu sangre preciosa. Gracias porque podemos ir a ti si confesamos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque tu palabra va a ser como lo que es ahora, el libro que está por encima de todos los libros. Gracias, Dios mío, por esta regla de fe y de práctica, por este libro de instrucciones que tú nos has dado a tu pueblo para guiarnos todos en un mismo sentido, para estar unidos delante de ti, como tu esposa, como la que te está esperando, para que nos lleves un día. Ahora, Señor, yo te suplico que nos prepares
que derrames de ti, de tu Espíritu, Señor, de una forma evidente, donde podamos ver claramente que todo lo puede en ti, que nos fortalece. Gracias por las pruebas, por las tribulaciones, porque eso hace que maduremos. Gracias porque a ti no se te escapa nada. Todo lo tienes bajo tu control. Tú lo tienes todo premeditado. Sabemos que estamos dentro de tu camino, no tenemos más que esperar en ti, haciendo tu voluntad según nuestra capacidad. Por eso, Padre, yo te suplico que tú nos des discernimiento espiritual, que derrames de tu palabra, si es posible que hoy cuando salgamos un poquito mejor de lo que como hemos entrado. Mejores hijos, mejores esposos, esposas, mejores siervos. Y si hay alguien que no te conoce en esta sala, que no ha tenido todavía un encuentro personal contigo, que no entiende que puede perder su vida y eternamente sufrir, que hoy pueda entender que a partir de hoy puede que su vida cambie. Y no solamente sea un beneficio para su vida, sino que sea de bendición para otros. Pero según como tú lo has establecido, no como él pueda pensar. Porque una cosa es adorarte y obedecerte tal y como nosotros creemos, y otra cosa es alabarte y obedecerte tal y como tú quieres que se haga. Por eso, Padre, abre nuestro corazón en esta mañana, abre nuestros oídos del corazón, para que todo lo que caiga, caiga, Señor, y podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que tu Espíritu Santo martille nuestro corazón y nos haga entender que no hay nada importante a no ser que seas tú el que dirijas nuestra vida. Gracias por todo. Ahora quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros. Cuando el pastor José Campos me dijo, pues por favor, ven aquí y así conoces el local y conoces, pues sabes qué, lo más importante, aparte de la bendición del local, de ver que se ha ensanchado las estacas, que se ha cumplido lo que está en nuestro corazón, lo más importante es que veo caras y personas que permanecen firmes. Amén. Y caras nuevas, personas que realmente tuve el privilegio también de que vinieron allí en un evento que hicimos allí en Fuente de Vida, en una de las casas que tenemos. Como el hermano ese, que me hubiera gustado estar más tiempo con él porque me parece que tiene mucha gracia. Y a mí me gusta la gente simpática. ¿Verdad que sí? Y me gocé mucho por ver cómo todos juntos, cada uno con sus talentos, con sus virtudes, con sus dones, podemos ser útiles para el Señor. Esa es la belleza de nuestro Señor. Que no quiere clones, no quiere personas idénticas unos a otros, sino que nos quiere utilizar cada uno con nuestras maneras, ¿verdad? ¿Y todo eso para qué? ¿Para que cada uno vayamos por ahí diciendo que yo soy cristiano como llanero solitario? Dios no quiere a los llaneros solitarios. Hermanos, yo estoy aquí en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo me ha llamado incluso antes de que me llamara el pastor José Campos. Y te digo, si va a salir algo de mi boca es la palabra de Dios. Amén. Repito diciendo lo que Jesús dijo. Dios no quiere llaneros solitarios. ¿Sabéis lo que son esos? Las personas que no entienden una de las bases doctrinales que existen en la palabra de Dios, en este tiempo de la gracia o en este tiempo del Espíritu Santo, en esta dispensación también de la Iglesia. Amén. Date cuenta de que antes de que viniera Cristo, incluso desde Cristo la Iglesia no existía. La Iglesia vino un poquito más adelante. Tendremos algunos que desde el día de Pentecostés, aunque no vamos a discutir por esos detalles, pero realmente no podemos negar ninguno de que la Iglesia se manifiesta en este tiempo. En el 2026 hoy hay iglesias donde el cuerpo de Cristo se manifiesta a través de los miembros
de cada iglesia. ¿Amén? Y eso lo predica cualquier denominación. Aunque, repito, si hay diferencia entre las denominaciones es un 2%, un 1, un 2% nada más, no es un 98%. Dios quiere que tú y yo seamos miembros siendo parte del cuerpo de Cristo en el sitio donde Dios te ha puesto. ¿Amén? O sea, Dios no quiere religiosos. Di conmigo, Dios no quiere religiosos. Dios no quiere tradicionalistas. Dios no quiere imitadores. Dios quiere hijos de Él. Y para ser hijo de Él, ¿qué hay que hacer? Creer en Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que resucitó al tercer día, como dice la Biblia, y todo aquel que lo quiera y lo confiese por su boca y lo crea en, será salvo. Punto. Amén. Luego ya empieza a ser discipulado y empieza a ser trabajado seguramente por la iglesia donde esté para que vaya fortaleciéndose, yendo y asistiendo, no como asistente solo, sino entendiendo de que él viene con ganas de recibir palabra de Dios para crecer en Cristo Jesús, pero no como religiosos. Que Dios reprenda a los religiosos. Cristo vino a dar una patada a la religión. Amén. Y se enfadó con los fariseos, con los hipócritas, con esos que hablaban de Dios, pero que no reconocían a lo que ya en el Antiguo Testamento hablaba de que Él iba a venir. Incluso aun siendo Miqueas un libro claro donde dice Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las ciudades de Judá, como dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, la gente no entendía que Jesús ya había nacido en Belén y era Él, nuestro Dios hecho hombre. Pero ya Isaías también lo dice, otro libro, 800 años antes de Cristo, ya deja bien claro la importancia de que un día se iba a cumplir. Hermano, cuando realmente conocemos la palabra, aparte de que hemos aceptado a Cristo sin conocerla, pero la creemos por fe y creemos en Jesús, luego el Señor va dándote noticias y conocimiento, ¿pero para qué? Para que el pueblo de Dios se fortalezca. ¿Amén? Por eso Dios no quiere religiosos, Dios quiere que se le conozca. Y la única manera de conocer a Dios es a través de ¿qué? De la palabra. No a través de lo que digan, aunque realmente tenemos el privilegio algunos de haber conocido la verdad, quizá porque hemos estudiado teología, porque por eso se estudia una carrera de la palabra. Y se medita, se reflexiona, se escudriña, se comparan los 66 libros y al final descubrimos que efectivamente hay más científicos creyentes que incrédulos. Nadie puede negar la evidencia de que Dios existe y que Dios se manifestó siendo Jesús de Nazaret. Nadie puede negar científicamente de que Jesús estuvo en la tierra, de que resucitó al tercer día, de que luego fue visto por 40 días y que luego fue ascendido en cuerpo y alma. Científicamente está comprobado muchas cosas. Es más, hoy en día es más difícil no creer que creer, porque tenemos al Google, que se lo sabe todo. Bueno, casi todo. Hoy en día es más difícil, pero a mí me da mucha pena cuando voy por las iglesias predicando y veo que todavía hay una religiosidad y hay poco conocimiento, pastor, algunas veces de las cosas más básicas, cuando realmente si alguien tiene que predicar el evangelio, tiene que ser el pueblo de Dios. Que no solamente se conforme por asistir a la iglesia, sino que realmente se conciencie de que tenemos la obligación de conocer más a Dios. Por eso es bueno que el pueblo de Dios crezca en su palabra. Amén. La pregunta es, ¿cómo funcionas en tu iglesia? ¿Cómo funcionas? Jesús no tenía pelos en la lengua. Y Jesús iba al grano. Pero vamos a ver cómo habla Pablo al libro de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 12, un versículo clave. Efesios capítulo 4, versículo 12.
Dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ha dicho a fin es porque antes ha dicho algo importante. ¿No es cierto? Sustituye la palabra fin, puede decir por supuesto o por lo tanto, ¿verdad? Sinónimos. Algunos me hacen así con la cabeza. Es porque ha dicho antes. ¿Sabes? Dice el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, que decía que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Algunas veces, algunas personas han cogido textos, pero que no vienen al caso. Por eso es bueno conocer muchas veces el contexto del por qué dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en este versículo, a fin de perfeccionar. Vamos a decirlo por encima. En el capítulo 4 habla de la unidad del creyente, de que andemos en unidad. ¿Amén? Y luego habla de los dones espirituales, donde ahí se menciona de que en la iglesia tiene que haber también líderes. ¿Amén? Como en esta iglesia. El líder no es el primero que viene hoy o que viene por 10ª vez. Es una persona que lleva un testimonio, que lleva un reconocimiento, que lleva unas credenciales, que lleva una preparación, que ha pasado por fuego, que se ha manifestado firme en la fe. Algunos habéis dejado naciones, habéis dejado situación económica, habéis dejado situación laboral, habéis dejado muchas cosas. Yo hablaba antes con el pastor y me decía, mamá mía, cuando he estado en El Salvador, yo decía para mí, decía, ahora estando El Salvador como está, a lo mejor yo hubiera ido y me hubiera quedado ya. Doy gracias a Dios por esos presidentes valientes. Pero doy, con todo respeto, más gracias a Dios por aquellos que se entregan en cuerpo y alma como pastores y que dejan todo. Imitan de alguna forma al Señor que dejó todo estando en el trono para venir aquí, a esta tierra, por amor a las almas, por ser útiles para el Señor. Y para justamente manifestar a través de su vida y preparar a través de la iglesia donde Dios le pone. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice a fin. Cuando dice a fin es porque se está refiriendo a esos líderes y a esas personas que tienen a Dios en su corazón y que se han entregado a fin de perfeccionar a los santos. ¿Amén? Se refiere a la iglesia. Porque aunque no lo creas, tú eres santa. No porque tú seas buena, sino porque Dios te ha santificado. Y tú eres justa y justo. Y no porque seas justo, sino porque Dios te ha justificado. A fin de perfeccionar a los santos. Y de aquí, de este versículo, vamos a hacer un desglose para darnos cuenta de que habla de perfeccionar. Amén. Di conmigo perfeccionar. Luego dice para la obra del ministerio. Di conmigo la obra del ministerio. Y dice también para la edificación del cuerpo de Cristo. Di conmigo, edificación del cuerpo de Cristo. 3 cosas. Perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y con qué objetivo? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar. La palabra del griego de perfeccionar sugiere recuperación de la integridad. O sea, cuando una rama quebrada se vuelve a unir y a vendar de donde se ha roto. ¿Habéis visto algún árbol que se ha hecho eso? Y si no,
lo que hace un doctor cuando se rompe un hueso, que alguna vez coge otro hueso para unirlo. ¿Amén? Perfecciona esa pierna, perfecciona ese brazo, o ese antebrazo, o esa clavícula. Dios te ha traído aquí para perfeccionarte. ¿Amén? Pero no solamente para ti, sino para que seas unido al árbol. Para que esa rama que estaba rota, que ha venido a la iglesia, ahora se una a otra rama, para que así juntos podamos dar fruto todos. ¿Amén? Esa palabra viene justamente del griego. Viene del griego. Y sugiere eso. Y el descubrimiento de una función como cuando ese miembro físico está funcionando adecuadamente. Si yo te preguntara a ti, tú antes de venir y a estar con el Señor, ¿tú funcionabas bien? No. Pero cuando te has unido al Señor, aunque no lo sepas, y a lo mejor has venido como tradicionalista, pero tú has visto que hay algo que viene de parte de Dios, el motivo de que tú te congregues es importante, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque también la Biblia dice que no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, ¿es un mandamiento congregarse? ¿Amén? Es un mandamiento. ¿Pero por qué el Señor manda? ¿Por qué el Señor tiene estatutos? ¿Por qué el Señor Dios tiene sus decretos? ¿Por qué el Señor nos pone no recomendaciones, sino mandamientos? ¿Porque Él quiere lo mejor para ti? Por supuesto que sí. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo va a querer algo malo Dios para nosotros si Él es bueno? Él quiere que nos congreguemos porque tiene y quiere lo mejor para nosotros. Pero vayamos a la palabra perfeccionar. Perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Sabes qué? Es como cuando empezamos a vivir. Primero somos niños, ¿no? Luego somos, no oigo, adolescentes y luego somos adultos. ¿Amén? Cuidado, que los jóvenes son adultos también. ¿Amén? Es cierto que están en un proceso de seguir aprendiendo. Eso que dicen, no, el futuro es de los jóvenes. Mentira, el presente es de los jóvenes. ¿Sí o no? Que no me entere yo. Porque estáis con un motor nuevo, lleno del aceite puro. Es como cuando sacas el coche de recién hecho, ¿verdad? Y ese motor se come el mundo. Es verdad que hay que sujetar a los jóvenes porque se creen que se comen el mundo y lo que no saben es que el mundo se lo van a comer a ellos. Pero por eso están los ancianos que manejan a los jóvenes. ¿Amén? Por eso pero estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ancianos, mujeres, ancianas, enseñar. Es curioso, no se le escapa ni un detalle a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra perfeccionar es una palabra impresionante. La primera prioridad deberá ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo primero que hace una persona cuando llega a la iglesia. Someterse a la palabra de Dios. Entender que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y que es útil para qué? Para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Fíjate lo que dice, a fin de perfeccionar. Para perfeccionar a una persona tiene que ser pasada por la instrucción de la palabra de Dios. ¿Amén? Y ahí está, en 2 Timoteo 3, 16, 17.
Toda la palabra es inspirada por Dios. Aquí no está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Sí, lo está leyendo él, sí lo ha escrito él, pero está guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y está diciendo a la iglesia de Éfeso, igual que está diciendo a la iglesia de Majadahonda, está diciendo, perfeccionaos. Pero para perfeccionar tenéis que estar atentos a la palabra de Dios. Y si no conocéis todavía la palabra de Dios, como a lo mejor el pastor lo conoce, o como seguramente que el pastor la conoce mejor que tú, hermano, no te pares a ser llanero, llanera solitaria, sino que involúcrate en las cosas de Dios tal y como también dice Dios. Someteos a vuestros pastores. Voy a tener que memorizar versículos. Someteos a vuestros pastores. ¿Es un mandamiento? ¡Amén! ¡Amén! ¿Cómo vamos a respetar a Dios y cómo vamos a obedecer a Dios si no obedecer, que no lo vemos y no lo vemos? ¿Cómo vamos a obedecerlo si no obedecemos a las personas que vemos? Perfeccionar a los santos quiere decir, hermanos, obedecer y aprender. Amén. Mira, cuando llegan las personas a Fuente de Vida, la primera etapa, la primera fase que les hago que entiendan es que están en un proceso de aprender y obedecer. De ver, oír y callar. Amén. Y callar. Porque lo peor que hay es una persona neófita, una persona que empieza, no, es que yo vengo de este sitio y allí las cosas se hacían de esta manera, de otra. Bueno, Dios da la autoridad a cada iglesia para que se hagan las cosas tal y como el pastor o como los que han sido llamados lo tienen que hacer. No te preocupes, que nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Hay que pasar por un proceso de aprender y obedecer. Amén. Y cuando la Biblia nos dice aquí en Efesios, a fin de perfeccionar, se está refiriendo a eso. Está refiriéndose a que para perfeccionar, una persona cuando está injertada en el hueso y tú vienes roto y te injertas a otro hueso para que seas parte del cuerpo de Cristo, no podemos estar diciendo las cosas como hay que hacerlas. Espérate que te cures y que conozcas bien la institución y que conozcas bien el sitio donde Dios está para que luego podamos ver y puedan ver las autoridades que realmente eres una persona que Dios te va a usar de una forma especial. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es por eso que cuando habla del cuerpo de Cristo en otra porción de la Biblia, en Corintios, dice que ni la hoja puede ser menos porque sea ni el hueso. Lo dice bien claro de que todos somos parte. Pero el objetivo es observar y aprender en la primera fase. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios vaya haciendo mella en tu vida. Para aprender a ser una mujer de Dios, la cual quiere el Señor que sea. Vente conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Es un versículo que todo el mundo lo conocéis, pero yo quiero que se lea. Versículo 28 al 30 dice la palabra de Dios. Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis y yo os haré descansar. Amén. Dime, sé honesto y honesta en esta mañana. ¿Cómo vamos al Señor? ¿Cansados y cargados, sí o no? Claro que sí, claro que sí. Y tú sabes que no vienes con afán de protagonismo a un lugar, a una iglesia para decir, mira, yo vengo aquí. No, vienes porque necesitas la comunión con los hermanos, necesitas la comunión con Dios. Necesitas un trato, necesitas la aceptación y el abrigo y el cariño de los demás, porque tú también quieres darle a los demás ese cariño también. Me encanta cuando la iglesia dice amén, me encanta. Dice versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo? ¿Acaso el yugo no son mandamientos? ¿Sabéis lo que es un yugo, no? En Fuente de Vida tenemos muchos. Por toda la casa tenemos yugos. Yugos de hierro, yugos de madera, yugos de paja. ¿Sabéis lo que es los yugos, los hermanos de Fuente de Vida? Lo que está en la puerta, en la entrada de las puertas hay yugos. Al lado de la chimenea hay yugos por todos los lados.
Esos yugos se los ponen a las bestias, a los animales, para dirigirlos. Las grandes bestias, los que nos pueden dar una patada, un hombre con ese yugo puede dirigirlo y hacer lo que quiera con ese animal. Y dice el Señor, llevad mi yugo. ¿El yugo de qué? Él quiere dirigirnos, por supuesto. Lo importante es entender, ¿tú quieres dirigirte por el yugo del Señor? Llevar mi yugo. Hermano, el yugo no esperes a que el Señor baje y venga contigo y te levante un día de la cama y te diga, mira, soy yo, te voy a dirigir. No, este es el yugo de Dios. ¿Amén? Amén. Esta es la palabra de Dios. Aquí está el libro de instrucciones del ser humano, pero sobre todo el primero que tiene que ponerlo en práctica son los hijos de Dios. Amén. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Pero, pastor, aprender de Jesús, Jesús es Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que está mintiendo él? ¿Tú crees que Dios miente? No. Una de las cosas que no hace Dios es mentir. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, los que empezamos a estar en una iglesia, los que llevamos el yugo, aquí hay normas, aquí hay un horario para venir al culto, aquí hay devocionales, aquí hay estudios, aquí hay un tiempo de oración, aquí hay cosas que me van a venir bien a mí y luego a mi familia. Voy a aprender y lo voy a hacerlo con mansedumbre y humildad. ¿Amén? No con prepotencia, no con egocentrismo, no con vanidad. No con afán de protagonismo, no con presunción, no por creerme que soy mejor porque sé algo de la palabra. No, vayamos a Dios. Y si Jesús dijo aprender de mí, es porque Él pasó también por muchos que presumían de espiritualidad y Él no manifestó su sabiduría siendo Dios, siendo el que escribió la Biblia, no fue a los fariseos y a los hipócritas diciendo de callaros que no sabéis nada. No fue peleando con nadie, ni obligando a nadie, sino que fue manso y humilde de corazón. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis sí, hermano, hermana, en el Señor hay descanso, pero si obedeces. El problema muchas veces es que como no obedecemos, queremos llevar el yugo cuando lo queremos llevar, o queremos llevar el yugo donde queremos estar, y por eso no hay descanso. Pero el Señor no se queda ahí, dice en el versículo 30, porque mi yugo es, o sea, hay excusa. ¿Dios va a dar mandamientos complicados? Dice la Biblia que no, que mis mandamientos no son gravosos, dice Jesús. El problema somos nosotros, no los mandamientos del Señor. El problema es que queremos servir al Señor y por otro lado nos gusta... Y por otro lado nos gustan unas cosas y el Señor nos dice unas cosas que... Y decimos, para esto, no. Y le decimos, entra en mi cuarto y todo esto es tuyo. Pero el Señor, esos cajones de ahí, esos cajones no los abras, ¿vale? Entonces el Señor no te puede utilizar. ¿Amén? No, tú paséate por mi vida, paséate por mi corazón. Esto es un jardín para ti. Te doy gracias porque realmente tú me has salvado y me has dado una razón de vivir y ahora me has dado un sentido a la vida, pero en estas cosas no te metas. Ahora te pregunto, ¿tú crees que así te puede utilizar el Señor? ¿El Señor lo quiere? Todo. Pero, hermano, no creas que te va a quitar nada.
Primeramente es que todo lo que tienes es que es de Dios, no es tuyo. Lo que te está diciendo Dios es que lo quiere todo porque Él quiere lo mejor para tu vida. Por eso el primer paso de Efesios 4, versículo 12, es observar y aprender. Porque el Señor es el que quiere darte descanso verdadero. No olvides, la paz os dejo, la paz os doy. No como lo ofrece el mangui, no como lo ofrece el innombrable, que el Señor lo reprenda. Porque esa paz existe, ¿o no? Aparentemente. Pero mira cómo está esa paz. Los niños yendo al psicólogo, locos perdidos con los móviles, un índice de pornografía y de vicio sexual impresionante. ¿Hay paz en ese mundo? ¿Las redes sociales los comen con patatas? ¿Hay paz en el mundo? No, la paz os dejo, la paz os doy. Pero si llevamos su yugo, ¡aleluya! Esos mandamientos que Dios establece es lo mejor para ti y para mí. Ahora, ¿qué dice en Efesios, capítulo 2? Perdón, capítulo 4, versículo 12. Me iba a Efesios 2, 8, 9. Capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, primera fase, observar y aprender. ¿Amén? Ahora, no puedes observar y aprender estando en tu casa. Se supone que ya has venido, se supone que ya estás asistiendo, se supone que ya estás estando aquí escuchando la palabra de Dios. Pero ahora va y te dice que quiere que participes en la obra del ministerio. Segunda fase. Participar. Participar. ¿Amén? Participar es imprescindible, hermanos. Y esto es uno de los problemas que muchas veces vemos en las iglesias, pastor, que hay gente que no participa y son los que más critican la obra. Siempre los que están sentados en el banco o en el asiento y no hacen nada son los que más critican la obra. Perdóname, pero a lo mejor en esta iglesia no pasa lo mismo, y seguro que no pasa ya lo mismo. Pero hay que tener cuidado de que no nos pase. ¿Amén? Porque muchas veces caemos en la trampa. El enemigo es muy astuto y nos mete en la cabeza, esta hermana, mira que la llamé cuando ella estaba enferma. Ella está enferma, ni me ha llamado. Mira que limpió la iglesia bien, pero esta hermana ha venido y mira, esto no lo ha limpiado bien. Mira que tengo disposición para hacer esto y lo otro, pero es que si tuvieran la disposición que yo tengo, caemos en la trampa. ¿Quién no ha caído en la trampa? ¿Quién ha caído en la trampa? Todos hemos caído en esa trampa. De mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo. En cambio, el Señor dice, quítate tú la viga. Porque con la misma vara que tú vas a medir, el Señor te va a medir igual. Ahora, claro, vamos creciendo en el Señor y nos vienen versículos y vamos sabiendo los errores que hemos tenido en la vida. Todos. Todos, ¿eh? El que se queda libre de culpa, cuidado, ¿eh? Todos. Pero por eso yo quiero ser transparente, pastor, perdóname. Porque es necesario que la iglesia se fundamente en la palabra.
no en las emociones ni en los sentimientos, sino que salgamos de aquí más llenos y más fortalecidos, con fundamento en la palabra, que realmente podamos con amor defender y no permitir que el nombre de Jesús se manche. La segunda fase del creyente lo dice bien claro en este capítulo. Quiere que te perfecciones, que te dejes injertar en el cuerpo de Cristo, que como esa rama te injerten en el árbol de tu iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Hay obras en el ministerio este? ¿Sí o no? Lo de Fuente de Vida también. ¿Hay obras o no? ¿Hay obras o no? Lo decís con la boca chica, ¿eh? No tenéis ganas de trabajar, ¿eh? Claro que hay obras. ¿Hay algo que hacer en Chiclana? No oigo. ¿Hay algo que hacer ahí en el Escorial? ¿Hay algo que hacer en Morazarzal? ¿Y en Guadarrama? ¿Y en Madrid? ¿Hay que trabajar, sí o no? ¿Hay que ponernos manos a la obra? Ahora, en esta iglesia, ¿hay cosas que hacer aquí? Sí. Sí, posiblemente el día de mañana hasta hay que tirar estos muros. Pero vamos a construir esto bien, ¿amén? ¿Falta ponerle suelo? ¿Falta terminar el techo? ¿O la pared esta? ¿Habrá que poner un cartel afuera cuando nos permita? ¿Habrá que evangelizar? ¿Estás hablando a tus vecinos? ¿Y al carnicero? ¿Y al panadero? ¿Y a los que están a tu alrededor? ¿Quién trabaja en una empresa aquí? Levanta tu pie o tu mano. ¿Saben que eres creyente? ¿Vas con el látigo para darles ahí arrepentidos? Nos dice la Biblia que todo lo que hagas lo hagas con amor. Puedes dar con el látigo, pero con amor. Hermano, tenemos que participar en la obra. Pastor, me gustaría hacer esto. Bueno, a lo mejor, oye, pues mira, la prioridad antes de eso sería lo otro. Vamos a ponernos en manos del pastor. ¿Amén? Vamos a ponernos en manos de la familia pastoral. ¿Sabrán ellos dónde está la prioridad? La obra del ministerio. Vente conmigo a 2 de Corintios, capítulo 8. Vamos a ver lo de Macedonia. Una iglesia humilde como esta, donde no hay poderosos, donde no hay gente con sobresueldos, donde no hay personas aquí montadas en el dólar, donde somos personas inmigrantes que hemos venido de otro sitio y que estamos aquí ahorrando para almacenar el banco. ¿Amén? Para llenar el banco. Porque estamos para llenar el banco. Digo, el banco de los cielos. No el BBVA ni en la Caixa. El banco de los cielos. ¿Amén? Sí, pues vamos a rendir cuentas, que no te vas a llevar ni un botón de aquí. Que nos quitemos la presunción de, mira qué bien le van en España, ya ha comprado aquí una casa. Cuidado. Cuidado que os conozco, que sé dónde vivís. Vamos a almacenar en el banco de los cielos, aleluya. Amén. Ahí donde va a haber gloria y donde vas a echar coronas a los pies de Jesús. Amén. Donde te va a decir el Señor, pero no te diste cuenta de que todo lo que tenías al final se ha quedado ahí. ¿Qué se ha quedado para mí? ¿Qué herencia has dejado a tus hijos? ¿El materialismo? ¿La casa? ¿Y dónde está la herencia de la palabra de Dios en el corazón de tus hijos y de tus nietos? La obra del ministerio, participar. Con el tiempo, nosotros vamos a crecer naturalmente al punto donde podamos empezar a servir y a tomar algunas funciones en la iglesia. Y lo vemos aquí claramente en 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5.
Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 5. Vamos a ver lo de Macedonia. Pablo se queda alucinado con esa iglesia. Alucinado. Porque dice, mamma mía, esta gente que están con una mano adelante y otra atrás, que se demuestra claramente por historia de que era una iglesia humilde como esta, dice la palabra de Dios, asimismo, hermanos, os hacemos saber, está escribiendo a Corintios, porque él estuvo viajando y visitó una iglesia como un servidor está visitando esta iglesia. ¿Amén? Y luego me voy a otro lado y me voy a Málaga o me voy, por ejemplo, en esta semana, el viernes, tenemos que estar en Irún, tengo que predicar durante 2 días y hacer un estudio justamente a un montón de jóvenes que vienen de iglesias. Y voy a decirles, oye, he conocido una iglesia humilde en Majadahonda, pero que se han entregado en cuerpo y alma para el Señor. ¿Queréis que lo diga? Qué bueno, ¿no? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿estáis pasando por tribulaciones? Sí. La abundancia de su gozo, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, yo soy testigo, yo he estado ahí, soy testigo ocular, yo sé lo que estoy diciendo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Tú fíjate, una iglesia humilde que no viene diciendo, Señor, es que estamos necesitados, ayúdanos, no, sino, Señor, tú sabes cómo estamos, pero por favor, déjame servirte, déjame ser útil para ti. Yo quiero ser útil para el Señor. Yo sé que dentro de mi capacidad, aun teniendo un plato de comida solamente al día, pero quiero ser útil para ti. Por favor, déjame participar en las cosas de tu reino. Así vienen algunos chicos a Fuente de Vida. Y la gente se extraña. Pero ¿cómo Fuente de Vida ha crecido tanto si nunca habéis sido más de 15 miembros en estos años? Porque cuando descubren que Dios es bueno y que les sana lo que no han hecho en psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, ni cárceles, ni droga, ni nada, y ven que la gracia de Dios entra en su vida, dicen, Señor, yo quiero servirte también. Déjame que te devuelva algún favor de lo que tú has hecho. Es imposible devolverte lo que tú has hecho por mí. Ninguno de aquí puede devolver el favor que nos ha dado el Señor. Pero, hermanos, qué menos de poder participar. Participar. No solamente asistir, sino participar. Aleluya. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego, ¿sabes lo que quiere decir luego a nosotros? Dios está viendo tu corazón desde que te sentaste. Y Dios sabe si tú eres emocionalista o no, si eres sentimental o no. Pero Dios lo que quiere es ver en ti una pureza verdadera. Un querer adorarle en espíritu y en verdad. A Él primero. Pero me dirás, si le adoras a Él primero, seguramente que de espíritu te vas a levantarte de la silla y ir luego a los ciegos y decir, oye, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí o sí? Qué poco he escuchado sí. ¿Sí o sí? Sí. Eso es lo que nos guía el Espíritu. ¿Te acuerdas cómo empezó el mensaje? Dios no quiere llaneros solitarios. ¿Amén? Esos que van diciendo, no, yo creo en Jesús, pero yo la iglesia, yo las cosas que se hacen, pues hermano, mejor que te lo calles porque estás pegando una patada en la boca del estómago del mismo Señor Jesucristo. Dios quiere que participemos en la obra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros
por la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que someternos y pasar por el filtro de la Iglesia, y para eso hay que pasar por la bendición de las autoridades, en este caso, de los pastores. Es así. Dios lo estableció así. ¿Amén? Que tú quieres pelear contra un muro que es imposible, pues vete por otro camino, pero te va a salir mala vida. Para que tu vida sea bendecida, tienes que pasar por la autoridad y por la bendición de las personas puestas por Dios. Aleluya. Vamos al tercer punto. Hemos visto, primero, oír, aprender, y segundo paso, participar. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 12. Pero vamos a ir igualmente a Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo otra vez. Mateo capítulo 4. Para dar un punto más a la importancia de participar. Mateo capítulo 4, versículo 19. Me gusta que la palabra de Dios hable. Amén. Y hay un versículo clave que me encanta. Cuando Jesús coge a 4 pescadores que son llamados al discipulado. ¿Sabéis quiénes son, no? ¿Les dice solamente ir y venir y seguirme sin más? ¿No le llama para qué? Para ser discipulados. Y un discípulo es un alumno del maestro. ¿Amén? No estamos en la iglesia solo para escuchar, estamos para ser discípulos, para aprender. Todo junto, vamos a leer el versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores. ¿Pescadores de? Pescadores del sueldo del fin de año. De la doble paga que me dan. ¿Pescadores de qué? Pero eso no es para pastores solo y misioneros. ¿No? ¿Qué dice Mateo, la gran comisión, Mateo 28? Y ¿cuáles fueron las palabras últimas? ¿Serían importantes lo último que salió de la boca de Jesús? Todo lo que dijo fue importante. Pero ¿no crees que eso fue importantísimo? Versículo, vamos a ir al capítulo 28 de Mateo. Para todos, no solamente para pastores. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que hay es de Él. Amén. Todo lo que tú tienes. Cada gota de agua que tú bebes. Cada cosa que tú ingieres y que comes y que masticas. Cada hilo de ese camisa y de ese suéter o de ese pantalón que te pones. Todo le pertenece a Dios. Todo, pero no solamente eso que te pones y eso que tienes, sino toda autoridad está puesta por Dios. Otra cosa es que lo obedezcan, pero está puesta por Dios. Y dice la palabra, por tanto, id y hacer ¿qué? A todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más le dice? Enseñándoles que guarden ¿todas qué? Todas estas cosas. Ese es el trabajo que tú tienes que hacer, hermano. Y no solamente para pastores y misioneros, sino eso es un trabajo para todo hijo de Dios. Enseñándoles en la gracia de Dios. Amén. No en la ley, en la gracia de Dios. Dios deja muy claro. En Santiago capítulo 1, versículo 22 al 23. Santiago capítulo 1 dice la palabra del Señor.
versículo 22 al 25, vamos a leer mejor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. No tenemos excusa, hermanos, no tenemos excusa. Dios quiere que seamos hacedor de la palabra. Para ser miembro de una iglesia tenemos que saber esperar, tenemos que tener luego el privilegio de poder participar, pero igualmente, hermano, tenemos que también luego dar el último paso, que puede ser al mes o a los 2 meses o al año, pero también de guiar a otros. Aleluya. De guiar a otros. La edificación del cuerpo de Cristo. Vamos otra vez a Efesios, capítulo 4, versículo 12, y al final dice bien claro la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es, ¿cómo edificas el cuerpo de Cristo? Guiando a otros. Amén. La edificación del cuerpo de Cristo es la forma que va creciendo continuamente. Deberemos alcanzar el punto en que usted y yo podamos empezar a ministrar a otros. En la misma manera en que ha sido ministrado. Cuidado, cuidado. No hagamos de una iglesia otra iglesia. Ministrar en la forma como te están ministrando. Esa es la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo. Pablo escribe a su Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice en la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está al que fue su discípulo, que hoy ya está pastoreando, a Timoteo, que ya está dirigiendo la iglesia, o que puede estar dirigiendo otro ministerio que está dentro de la iglesia de Pablo, pero está diciendo, ahora elige a personas idóneas. Y se pone él como ejemplo. Amén. Bueno, hermano, estas son las 3 tareas y las 3 etapas que pueden ser comparadas, como lo hemos dicho antes. Cuando llegamos a la iglesia somos niños, luego somos adolescentes y luego estamos en la edad adulta, en la edad que veo que casi todos los que estáis en esta iglesia sois, por no decir todos, menos un bebé que veo ahí. Lo demás todos somos adultos y Dios quiere utilizarnos, hermano. Yo quisiera que en este día también nos acordemos de los que realmente no pueden negar que son adultos. La Biblia nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonestan y los tengáis en poca estima. ¿Dice eso? ¿O en mucha estima? En mucha. En mucha estima. Bueno, no soy tradicionalista, pero es cierto que hay que respetar las cosas buenas que alguna vez el gobierno pone como día especial. Y hoy es el Día de la Madre, ¿no? Creo que hoy hay que estimar y darle honra y gloria a las madres. A personas que se han involucrado con Dios y que están siendo ejemplo para Dios. Póngase de pie las madres, por favor.
Las madres. Bueno, los que han participado que sean madre también, si queréis, pero vamos. Las madres. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12 al 13, no solamente está hablando de los pastores, también está hablando de las personas que espiritualmente son una fuerza y son una herramienta en la iglesia. Yo quiero dar gracias por las mujeres y por las madres de esta iglesia. Especialmente por esta mujer que está aquí, por mi esposa, por haberme traído 3 hijos al mundo, por estar firme ahí siempre a mi lado, por ser la ayuda idónea. Cuando yo leo Proverbios 31 y leo, yo digo, esta es mi mujer. Esta es mi mujer. Y quiero dar gracias por esas mujeres que os estáis fortaleciendo y permaneciendo en el sitio donde Dios os está poniendo. Y os ha puesto. Creedme, no hay mejor sitio, no hay mejor profesión en el mundo que estar en el sitio donde Dios te ha puesto. No penséis en lo laboral, no penséis en lo que este mundo y en esta sociedad de consumo, sobre todo en nuestros países capitalistas, piensan que la situación económica es lo mejor. No, lo mejor es estar sirviendo a Jesús de Nazaret. Y una madre, las mujeres, sois imprescindibles en el pueblo de Dios. Sois una base imprescindible porque sois la que criáis, la que parís a las futuras generaciones, donde tenéis que prepararos en las cosas de Dios, tal y como la palabra enseña. De verdad doy gracias a Dios por vosotras. Que Dios os siga bendiciendo y felicidades. Espero que el regalo de la palabra de Dios haya caído en vuestros corazones y que sigáis fortaleciéndose en el Señor. Vamos a ponernos todos de pies ahora, por favor.